Hola chicos, aquí les dejo una síntesis de la clase de hoy día que como ven se llama la expansión europea. Pero tenemos una introducción. Primero tenemos, antes de estudiar la expansión europea, tenemos que conocer qué se entiende por una línea del tiempo. Bueno, una línea del tiempo, como bien lo dice su nombre, es una línea que nos va marcando hechos que ocurren en el tiempo. Acontecimientos importantes, sean positivos o negativos, pero son hechos, hitos, que marcan un antes y un después. Vamos a suponer de que estamos hablando de la historia de una persona, de un individuo. Por ejemplo, ahí está el año cero, el momento cero es cuando nace, ¿cierto? A los 6 años ocurre algo especial y a los 18 algo especial. ¿Qué habrá sido, cierto? En el año cero es cuando nace, en el año 6 más o menos es cuando entra a la escuela y a los 18 años puede ser cuando ingresa a la universidad, cuando se va de la casa o cuando entra a trabajar. Aquí tenemos la historia, ¿cierto?, de una persona graficada en una línea del tiempo, con solo tres hitos, tres acontecimientos, tres hechos que marcan su historia. Veamos la línea del tiempo, pero ahora de la historia de toda la humanidad. ¿Ya? Esta es la línea del tiempo más completa que he encontrado. Esta línea del tiempo, como ustedes la ven, está llena de datos, pero vamos a ir explicando lo principal, lo básico. Hay una línea en el centro. Esta línea, ¿cierto?, que acaba de ingresar, claramente nos divide la línea del tiempo en dos grandes épocas. La primera se llama prehistoria y la segunda se llama historia. La prehistoria abarca todos esos acontecimientos que ustedes ven ahí, esos periodos, el paleolítico, mesolítico, neolítico. Y la historia abarca todos esos otros periodos que están ahí, ¿cierto? La prehistoria, ¿cierto?, tal como bien ustedes se habrán dado cuenta, es todo aquel periodo de la historia de la humanidad en que no había escritura, ¿ya? Por eso esa línea que está ahí nos marca el momento en que se inventa la escritura. Entonces, la prehistoria es cuando no había escritura. Y la historia es cuando ya hay escritura y por lo tanto tenemos fuentes primarias, ¿cierto? Fuentes fidedignas de lo que ocurrió en nuestra historia. Bien, volvamos a el ejemplo de la persona, ¿cierto? A los 0 años nace, a los 6 entra al colegio y a los 18 egresa de la casa o va a la universidad. Entonces también vamos a poner una línea que divida entre antes de que sepa escribir, ¿cierto?, y después que sepa escribir. Antes de la escritura se llama, ¿cierto?, antes de la escritura se llama prehistoria y cuando ya hay escritura se llama historia. ¿Ya? Bien. Veamos otra línea del tiempo, porque no existe una sola línea del tiempo, existen muchos modelos. Veamos la línea del tiempo de este ejemplo. Tenemos una línea del tiempo muy colorida, con muchos dibujos, ¿cierto? Y la prehistoria está marcada y señalada en este caso por un solo cuadradito, un solo bloque. Y el resto de la historia, después de la invención de la escritura, está marcada por 4 periodos. ¿Ya? Entonces, no todas las líneas del tiempo son iguales. Esta es la línea del tiempo que más me gusta y que se la sugiero a ustedes. Es una línea del tiempo con muchos dibujos, colores y también escritura y datos. Pero no tiene línea, entonces le he puesto una línea yo ahí para que ustedes sepan desde dónde viene y hacia dónde vamos. La flecha roja está señalizando dónde estamos nosotros hoy día. La flecha roja actual está representando desde dónde venimos, ¿ya? Desde la aparición de los primeros seres humanos. Esta flecha roja está indicando el momento en que se inventa la escritura, ¿ya? Por lo tanto, divide toda la historia en dos partes, en la prehistoria y la historia.
Esa flecha roja está indicando el periodo que vamos a estudiar. ¿Dónde estamos? ¿Ya? Nuevamente tenemos el círculo que nos refleja dónde está la prehistoria y el siguiente círculo donde está la historia. Prehistoria, historia. Prehistoria dijimos porque no había escritura, historia porque hay escritura, ¿cierto? Y nos quedamos con la flecha roja que nos señala el periodo que estamos estudiando, ¿ya? El de la expansión europea. Bien, aquí vamos, en la expansión europea. Volvemos nuevamente a nuestro título original. Como ustedes se habrán dado cuenta, ¿cierto? Es la época de los navegantes, ¿cierto? De grandes exploraciones. Pero tenemos una pregunta. ¿Qué países son los que tienen la mayor economía hoy en el mundo? En el año 2020, varios de ustedes me señalaron, ¿cierto? Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Australia, Inglaterra y otros más. ¿Mm? Y les preguntaba yo por esto porque a esto se les llama potencias mundiales. Los países que tienen la mayor economía les conocemos como potencias mundiales. En esta época que estamos estudiando, las mayores potencias eran España y Portugal, el reino de España y Portugal. Ujú. Esas eran las mayores potencias en esa época. ¿De qué nos sirve saber esto, este dato? Para que ustedes vean que si hoy los países que hemos mencionado en el año 2020 son potencias mundiales, no significa de que en 100 años más van a seguir siendo potencias mundiales. Esto puede cambiar. España y Portugal llegaron a dividirse el mundo en dos. Se repartieron el mundo entre ellos dos. ¿Ya? Así que ojo con eso. Bien, este es el mundo como lo conocemos hoy, ¿cierto? Sin embargo, en el periodo que estamos estudiando, no se había descubierto América. No sabían de la existencia de América. ¿Ya? Entonces, estos dos países, España y Portugal, estos dos reinos, estaban ubicados aquí. Donde están estas líneas punteadas, nos vamos a ir acercando, estamos haciendo un zoom, ustedes se fijan. Estamos tratando de apuntar a Europa, a pesar de que el zoom igual abarca África y Asia. Y ahí en esos dos puntitos rojos está España y Portugal. ¿Ya? Eh, Actualmente, ¿cierto? Son países, en ese tiempo eran reinos, y se encuentran siempre en la misma región que se conoce como la península ibérica. Península ibérica, en esa región. ¿Qué estaba pasando con España y Portugal y con muchos países europeos? Bueno, habían pasado por las cruzadas, que es este periodo, ¿cierto? Muy llamativo que no vamos a profundizar, pero les pongo algunas imágenes para que ustedes hagan alguna referencia con los juegos o con películas que hayan visto. Habían torneos, ¿cierto? Muy bélicos, de preparación a la guerra, se construyen muchos castillos. Ujú. Hemos comentado en clases que eh, no pasa mucho rato en algunos países europeos en que uno no se encuentre con un castillo, ya sea pequeñito o grande. Incluso hay algunos que están tan cerca que uno ve el siguiente castillo si está en uno. Así que para nosotros es muy raro eso porque vivimos en un país donde no hay castillos. ¿Ya? Eh, bueno, este es el periodo de los castillos entonces, estamos ahí. Y este es el mundo como lo conocemos hoy, ¿cierto? En ese tiempo, España y Portugal, ¿cierto? Comerciaban, se dirigían hasta Oriente, desde Occidente, este es Occidente, y se dirigían a Oriente por una ruta terrestre principalmente, iban en busca de valiosa mercancía. ¿Cuál era esta valiosa mercancía? Era la seda, la seda y también las especias o condimentos. ¿Ya? Esta ruta era una ruta muy transitada, no era una ruta corta, se podían demorar muchos años, ¿ya? Unos 2 años de ida y unos 2 años de vuelta, ¿ya? Por lo tanto, es una ruta bastante extensa y complicada. Bien, a esta ruta se le conoce como la ruta de la seda porque era la ruta que hacían los europeos para llegar hasta China principalmente o hasta Asia y
comprar todos los productos que eran muy bien pagados en Europa, porque no había seda y no habían especias, ¿ya? Más o menos así era la ruta de la seda, ¿ya? Había que pasar por el desierto de Goji, eh, había que pasar por las montañas, eran caravanas a pie, ¿cierto? O arriba de camellos por largas horas durante un día, y muchas veces sin ver a nadie durante un periodo muy largo. Así que era una, una travesía enorme y muy difícil. Pero algo pasó. Los europeos, aquí hicimos más simple el gráfico. Los europeos entonces iban a Oriente principalmente a buscar las especias, ¿cierto? Y los condimentos. Desde aquí, desde el punto rojo hasta el otro punto rojo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que ocurrió? La ruta se hizo muy peligrosa. Esta ruta que se hizo muy peligrosa, ¿cierto? No se pudo continuar haciendo por tierra, entonces tuvieron que buscar alternativas, ¿ya? ¿Cuáles son las alternativas que encontraron? Bueno, volvemos a explicarlo. Nuevamente tenemos Occidente y Oriente en un mapa que no incluye América porque no había sido conocida todavía. En Occidente, ¿cierto? Los europeos intentaban llegar a Oriente por tierra, pero aquí donde dice Constantinopla y hay una flechita, ¿cierto? Ocurrió un acontecimiento bélico que hizo que se cortara esta ruta, ¿ya? Al caer Constantinopla, que era la ciudad principal en este viaje, Constantinopla cayó en manos de los turcos y se cortó la ruta comercial entre Oriente y Occidente. Ahí, donde está la flechita, ¿cierto? Donde está la estrellita indicando, se cortó esta ruta. Y la pregunta para ustedes es, ¿por dónde harías este viaje? Para ir ahora de Occidente hasta el Oriente. ¿Por dónde irías? Así que mira este mapa y en la próxima clase conversamos acerca de por dónde harías tú ese viaje. Alguien ya señaló, me iría más por arriba, dijo. Bueno, ahí tenemos una alternativa y las vamos a conversar durante la próxima clase. Bien chicos, hasta aquí esta síntesis de lo que conversamos en clase.